bien. Vamos a comenzar entonces con el tercer capítulo de Primera Corintios. Y bueno, para hacerlo vamos a ir leyendo por porciones, para ir siguiendo, porque toca distintos temas. Entonces, leemos en principio del versículo 1 al 4. Dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolos, y otra, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. Así que hasta aquí nomás por ahora con la lectura de la palabra. Y ciertamente esta porción que hemos leído está vinculada en forma directa con lo que venía ya anunciando los últimos versículos del capítulo 2, porque en síntesis está dándonos una enseñanza aquí muy, muy elocuente acerca de tres posibilidades que pueden haber en una persona. Leíamos al final del capítulo 2, del versículo 14, por ejemplo, nos dice, pero el hombre natural, así que allí está la primera posición. El hombre natural es el hombre sin Dios, sin Cristo, que se conduce, bueno, como lo dice el término, de una manera natural, así como nace, ¿verdad? Adquiriendo conocimientos, teniendo una conducta, posiblemente también, una buena conducta podría ser, en todos los aspectos, lo que en la sociedad por allí se puede referir, un hombre de bien, hombre o mujer, ¿no es cierto?, en forma similar. La diferencia simplemente es de que no considera a Dios, mucho menos la salvación, ¿no es cierto?, a través del Señor Jesucristo y todo el conocimiento que tenemos acerca de los planes de Dios, ¿verdad? Pero se conduce, y es una cosa común en la sociedad en que vivimos, en el mundo en general. Así que esa sería una posición natural, hombre natural. Pero luego en el versículo 15 del capítulo 2 ya había hecho mención del hombre espiritual. Bueno, acá ya aparece en escena la gran diferencia, ¿no es cierto? Ya habla de un conocimiento acerca de las cosas de Dios y acerca de la salvación a través de las obras del Señor Jesucristo. Entonces, a partir de allí se abre toda una cantidad de situaciones, de oportunidades, de cambio de vida, que eso va a ser notoria la diferencia entre aquella posición natural ahora llevada a lo espiritual. Pero como también el primer versículo que hemos leído del capítulo 3 hace mención de el espiritual en primera instancia, podríamos ver algunas características acerca del hombre espiritual. Notemos en primera instancia que si bien la Biblia nos explica acerca de una naturaleza, por eso hombre natural, por naturaleza todo ser humano tiene una inclinación a hacer lo malo. Eso fue lo que causó el ingreso del pecado en la humanidad, ¿no es cierto? Allí de todo lo que nos cuenta a partir de los primeros capítulos del Génesis, ¿verdad? Lo vemos allí. Así que eso es una permanente
en todo ser humano, inclinación hacia lo erróneo, lo malo concretamente. Cuando entra en juego el Señor Jesucristo, o sea, cuando la persona decide acercarse a Dios y reconocerlo al Señor Jesucristo, y recibirlo como Salvador, bueno, el Señor hace una obra especial, como entendemos, a partir de su Espíritu Santo, dando un nuevo orden de vida y ciertamente una nueva capacidad, dirigida de parte de Dios, que conduce a hacer grandes cambios en la vida de una persona. Pero hay algo que es notorio y contundente. Aquella situación natural, humana, carnal, que la puede referir también la Escritura, no deja de ser, sigue estando, no desaparece, sigue estando. A partir de la llegada del Señor, del conocimiento de Él, de la provisión del Señor, van a haber grandes cambios, pero nunca hasta que estemos en este mundo, esa naturaleza humana va a estar allí viva. Pero vamos a ver más adelante, avanzando en todo lo que nos refiere la Escritura, cómo son todos estos procedimientos que hay. Pero es bueno tener conciencia de esto, que esa naturaleza sigue allí. Bien, ahora, características de esta nueva condición espiritual mencionando. Un pasaje muy conocido, no hace falta que lo busquemos, en 2 Pedro 1:4 nos habla que somos participantes de la naturaleza divina. Bueno, allí está en principio algo notorio que establece el Señor. Nos hace participantes de su naturaleza, que es la naturaleza espiritual, las cosas de Dios, los parámetros de Dios, los patrones de Dios, el camino de Dios que nos marca por dónde debemos transitar. Ese camino nuevo, no es el camino antiguo que lleva el hombre natural, y bueno, que lamentablemente podemos ver cómo se conduce el mundo, cómo son los patrones en el mundo, sin entrar en detalle, y donde lamentablemente se cumple lo que el mismo Señor Jesucristo dijo, que las cosas van de mal en peor, porque ese es el hombre en acción en pos de su naturaleza natural, valga la redundancia, ¿no es cierto? Así que ahora el creyente tiene esa virtud de parte dada por el Señor, de que Dios le hace participante de su naturaleza. ¿En qué sentido es esto? En que hay características que tiene Dios que las comparte en una medida con nosotros, ¿no es cierto? Afectivamente, su amor, sus nuevas maneras de poder llevar una vida adelante en santidad, y en cuantas cosas que el Señor nos va a enseñar y nos va a modificar. Y lo interesante de esto es que va a proveer también para que eso sea una posibilidad firme en el creyente. Así que participantes de su naturaleza divina. Ahora, dice también, habíamos leído en el capítulo anterior, en el versículo 14, dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han discernido espiritualmente. Pero el hombre espiritual, que es del que estamos hablando, juzga todas las cosas, o sea, tiene una capacidad de juicio a modo de evaluación, no es de golpe que se ponga en la posición de juez, ¿no es cierto?, y directamente juzgue y dictamine sentencias, cosas por el estilo. No, el pasaje nos lleva a esa nueva capacidad, digamos, de poder evaluar, ¿no es cierto?, de discernir, para encontrar lo acertado.
quizás un pasaje muy elocuente siempre viene a mi mente allí en Filipenses 1:9, que el apóstol mismo ora por aquellos hermanos de la congregación en Filipo, que abundaran en conocimiento, y en el versículo 10 dice que el resultado que iba a tener esto, ¿no es cierto?, ese conocimiento en aprobarlo mejor, dice, ¿no es cierto?, o sea, una capacidad que da el conocimiento de los escritos bíblicos, ¿no?, provisión del Señor. Pero hay un pasaje que ese sí lo tendríamos que leer, y lo hacemos rápidamente porque lo conocemos también, que nos habla de estas cosas. Está en Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 16. Y lo leo rápidamente porque lo traemos a la mente nomás. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Ven, ahí está refiriendo claramente las dos naturalezas ahora que pasa a tener la persona, la espiritual y la carnal, y se están oponiendo entre sí, ¿no? Pero dice que si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, de la humanidad caída, antigua, ¿no es cierto? Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu, provisión del Señor, acá estamos, ¿verdad? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, acá está lo nuevo, ¿no es cierto?, que impera en el creyente, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Una buena referencia también, tanto de lo que es nuevo que el Señor dispone para que nosotros lo apropiemos como creyentes, y también nos da un dato también concreto que lo vamos a evaluar un poquito más adelante cuando termina acá la porción que leemos. Dice que los que son de Cristo, nosotros los creyentes, los que llegan al Señor en el conocimiento de Él, han crucificado esa carne, esa humanidad, ¿no es cierto?, con sus pasiones y deseos. Y eso lo hemos hecho en Cristo también, ¿no es cierto? Y como decimos, lo va a referir más adelante. Así que eso nos da un cuadro de lo que es ahora esa nueva condición que va a tener el creyente al acercarse al Señor en cuanto a recibirle como su Salvador, y cómo el Señor establece esta nueva condición en su provisión tan elocuente. Y va a dar una capacidad también en esa evaluación, como decíamos, de que al mirarnos frente al espejo, vamos a hacer así la comparación, podernos evaluar personalmente ante todas estas listas de cosas que podemos apreciarla con claridad, que eran parte de la vieja naturaleza, que sigue estando allí, ¿no es cierto?, presente, y la nueva naturaleza que el Señor establece, y podernos evaluar personalmente, ¿no es cierto? De eso se trata, el crecimiento del creyente, ¿no es cierto? Va conociendo, lo apropia y se dispone a ponerlo en práctica en sí. Pero vamos a ver cómo el Señor es también el que va a ayudar a todo esto. Es bueno resaltar lo que leímos en el versículo 16 de Gálatas,
capítulo 5, y hacía en este aspecto una explicación muy elocuente nuestro hermano Felipe Espósito, ya de los tiempos, porque la versión nuestra dice, digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto es a modo como diciendo una ordenanza. Nosotros tenemos que andar en el espíritu. ¿Y qué más tenemos que hacer? No satisfacer los deseos de la carne. Pero él explicaba que no era así tan exacto el sentir como lo estoy manifestando yo en este momento, sino que el hecho de andar en el espíritu iba a dar como consecuencia no satisfacer los deseos de la carne. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo más me apropio de las cosas del Señor, más distante voy a estar de esa naturaleza que me lleva, y que está viva, y me lleva a equivocarme y a hacer cosas que no corresponden y que no me convienen. En conclusión, más allá que a Dios le desagradan, por causa de que a nosotros nos hace mal, ¿verdad? Así que de esto se trata el hecho de andar en el espíritu. Y esa es una de las condiciones del creyente espiritual. Busca permanentemente, y el Señor nos ayude a poder estar permanentemente en esta búsqueda de encontrar más características, sumar más características, digamos, a cada uno de nosotros para elevar nuestra vida espiritual, que nos va a beneficiar a nosotros y evidentemente va a beneficiar a todos los que nos rodean, familia espiritual, la iglesia y todo donde nos movemos habitualmente. Ahora, hay una provisión muy importante que figura también en un pasaje bíblico que lo vamos a leer, Romanos 6, Romanos capítulo 6 y versículo 6 también. Nos dice así, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, allí está nuevamente presente la vieja naturaleza, fue crucificada juntamente con él, con el Señor, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Condición, provisión del Señor. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora, notemos, todo esto está referido al Señor, pero miremos lo que dice a continuación. Así también nosotros, así como detalló acerca del Señor, así también vosotros, dice el escrito, consideraos muertos al pecado y a la naturaleza esa que nos lleva a hacer lo erróneo que estamos manifestando, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora observemos más agudamente lo que dice a continuación. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcamos en sus concupiscencias, sus maquinaciones, ¿no? Todas estas cosas que tiene el pecado. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que volvemos al versículo 12. No reine el pecado, no reina lo que quiere decir acá concretamente y fuertemente es que el pecado o la vieja naturaleza de la cual venimos hablando no reina más, no reina más. Está allí, como hemos dicho, está viva, está en actividad inclusive,
pero ya no lleva las de ganar. Esa es la realidad. Eso es lo que ha dispuesto Dios cuando le recibimos como Salvador y nos capacita a Él con todas estas cosas que venimos hablando de naturaleza divina, de la provisión del Espíritu en cada uno de nosotros y demás. Y nos pone al tanto ahora. Dice, bueno, miren, en todo esto que yo les proveo, ¿sabe qué es lo que sucede? Ya esa naturaleza que sigue estando allí, ya no tiene las de ganar. No reina más. Así que ya no tiene la calidad de doblegarles a ustedes, porque estoy yo, porque está el Señor. Ahora yo digo, pero caramba, como me doblego, igualmente algunas veces me doblego a la naturaleza. Podemos decir todo eso a lo mejor, pero qué bueno es lo que dice el versículo 14 que hemos leído. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya no es el Señor que manda, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esta gracia, regalo que tenemos acá, habla de una capacidad, gracia capacitadora, es el poder de Dios obrando en nosotros conforme a que nuestra voluntad se disponga a cambiar esas cosas que tenemos que cambiar. Y que alguna de ellas enumera los pasajes que estamos leyendo. Vieja naturaleza. Entonces, concretamente, esa vieja naturaleza está. ¿Esa vieja naturaleza tiene las de ganar? No. Ahora, ¿la nueva naturaleza espiritual tiene las de ganar? Sí. ¿Por qué? Porque está la gracia capacitadora de Dios, que es la que suma y nos da entonces el poder, Dios, para que podamos cambiar nuestras vidas. Y cambian nuestras vidas. Es de hecho que cambian nuestras vidas, van cambiando nuestras vidas. Y tenemos que trabajar para que sigan cambiando. Yo me he dicho a mí mismo por allí, porque cada uno de nosotros, esto es personal, ¿no? Nos conocemos a nosotros mismos. Y yo digo, pero caramba, ¿cómo puede ser que ciertas cosas, que las tenía de antes, aún no las cambio? Y han pasado muchos años, ¿no es cierto? Así que, reflexión personal, me estoy confesando acá delante de ustedes, ¿no es cierto? Pero ese es el tema, ¿no es cierto? Podernos evaluar con total verdad y ver qué nos falta, porque dice que el Señor, ahí también en la carta de los Filipenses, nos irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, quiere decir, nos irá completando, va a ir haciendo esta labor de que vayamos mejorando, no es que tenemos una perfección como la del Señor, vamos a estar en una semejanza cuando estemos con el Señor, pero acá el trabajo va a ser de ir mejorando, pero mejorando, y si algunas cosas se quedaron atrás, bueno, es hora de que echemos manos a esta provisión sin igual que nos dé el Señor, para ser más espirituales, ¿no? Ese es el querer del Señor. Pero bien, sigamos adelante, porque ahora menciona allí el versículo primero, dice, volviendo a 1 Corintios, ¿sí? ¿Dónde estábamos? 1 Corintios capítulo 3, que nos decía, el primer versículo que hemos leído, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como carnales. Entonces acá está la otra opción, donde ya la persona recibió al Señor, es creyente, es salvo, pero se conduce de una manera carnal, natural, tiene una semejanza, porque dice más, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Así que esto habla de inmadurez, como niños. Podemos ser grandes, tener varios años, ¿no es cierto? Pero nos conducimos inmaduramente, como niños. Entonces pueden suceder dos cosas aquí. Puede suceder que no se aprendieron los parámetros de Dios para
llevarlos adelante en mi vida personal, ¿no es cierto?, la de cada uno de nosotros, o posiblemente lo sabemos, pero por alguna razón no lo llevamos a la práctica. Es un poco contradictorio, ¿verdad? Conocer algo muy bueno acerca de Dios, muy valeroso acerca de Dios, que lo razono, lo entiendo, pero no lo llevo a la práctica. Es un poco sumar a lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Y de alguna manera, en algunas áreas, querernos quedar con lo que nos proporciona el antiguo estado, la antigua naturaleza. Así que puede suceder eso. Pero ahora que lo cuente, volviendo a algunos pasajes muy conocidos allí, Josué 1:8, ¿no es cierto? Lo hemos por ahí de la escuelita bíblica, por allí lo referimos, que el Señor lo motiva allí a Josué, dice, nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, dice, ¿no? Sino que de día y de noche meditarás en él. Y claro, tenerlo presente. Y dice, ¿qué va a suceder cuando yo esté meditando permanentemente en los conceptos de Dios? Dice que entonces hará prosperar el camino. Mi camino va a prosperar. Es más, una promesa ya sumamente elocuente, y todo te irá bien. Eso es bárbaro, ¿no? Pero eso habla de nueva naturaleza, ¿no? La nueva voluntad de seguir al Señor, conocer al Señor y obedecer al Señor, porque eso es lo que tenía que hacer Josué, y el Señor le prometía que entonces, con la asistencia de Dios, las cosas le iban a ir bien. Y vaya si tenía que enfrentarse a cosas difíciles el Señor. Bueno, las nuestras también pueden ser difíciles, ¿no? Y las cosas que proveen la vieja naturaleza también muchas veces son difíciles de derrotar, ¿no? Pero el Señor concretamente nos ha dado toda la posibilidad y las provisiones para que podamos vencer y llevar vida totalmente nueva. En el versículo 2 habla de capacidad, porque dice que había beber leche, no vianda, dice, porque aún eran incapaces. Así que estamos hablando de que el apóstol se está dirigiendo a una iglesia donde hay creyentes, una iglesia con hermanos con muchas dificultades por causa de su vida pasada, ¿no es cierto? Conocemos todas las cosas desagradables que se vivían ahí en aquella ciudad, llenas de un montón de cosas materiales, progresismos de esa época y demás, pero bueno, la inmoralidad también era un tema muy suculento, así que bueno, los hermanos tenían que hacer grandes cambios en su vida, ¿verdad? Así que le tiene que hablar en estos términos, suena un poco duro, ¿no? Mire, no los voy a tratar como los debería tratar, los voy a tratar como niños, y suena un poco duro, pero es el llamado de atención que quería tener el apóstol allí con estos hermanos, ¿no? Y habla de la leche, y habla de la vianda, y por allí nos viene a nuestra mente, ¿quién toma la leche? Toma un bebé, toma la leche, ¿no es cierto? Y vemos allí que toma la leche de la mamá, después también puede tomar la leche en la mamadera, y vemos, claro, ¿y por qué esto? Nos trae a la mente, vemos un bebé por allí, esa sonrisa por ahí que vemos, pura encía en la boca, ¿no? Y pobre, ¿qué otra cosa va a tomar si no es leche, si no tiene dentadura tan siquiera, ¿no es cierto? Es un bebé. Pero claro, estás hablando de que después ese bebé deja de ser bebé, crece, tiene años de vida, y es una idea como que en lo espiritual es un creyente, ¿no es cierto? Pero toma leche, queda feo, ¿no es cierto? O sea, leche no es que toma un café con leche, o sea, está tomando algo muy liviano, quiere decir. Se conforma con muy poquito, escuchaba la vez pasada un hermano ahí en la BBN hablando del tema y decía,
una frase ahí muy elocuente, dice, se conforma con unas cucharaditas de leche que toma el domingo en la reunión. Claro, y después, como diciendo, el resto de la semana no hay lectura bíblica, no hay reuniones, no va el domingo ahí como para aquietar su conciencia. Es creyente, pero claro, es muy limitado. Entonces ese es el niño, ¿no es cierto?, acá, el creyente que lógicamente a su poco conocimiento y a su poco practicar las cosas de Dios, ahí genera una inmadurez, ¿no es cierto?, porque va a tener tendencia a seguir los roles, los caminos que le indica su vieja naturaleza, si bien la tiene en cierta manera sujetada en cierta medida, pobre. Así que el Señor quiere cambiar eso, no, miren, es como que nos dice, leche no, se acabó, no hay leche, hay que ir a la vianda, hay que ir a lo contundente, hay que aprender, hay que entender, hay que discernir, hay que ponerlo en práctica. ¿Y por qué? Porque Él tiene la provisión para que lo hagamos. Se fue el tiempo, me parece que tendría que redondear por aquí. Termino con esto, disculpen que después vamos a ir más rapidito para terminar más rápido, pero creo que esta parte era el corazón, digamos, del pasaje en cierta forma, para entender estas cosas que son de mucha importancia. Les dice más, dice, con esto termino, no eran ni son capaces, o sea, le está diciendo, miren, ya esto viene de tiempo, todavía no han entendido cómo tienen que desarrollarse y todavía no lo están haciendo, así que es hora de cambiar, ¿no es cierto? Y un pasaje final, leemos Hebreos 5:13, Hebreos, capítulo 5, 13, habla de esto. Dos versículos nomás allí y terminemos. 5, 13 y 14 dice, y todo aquel que participa de la leche, está hablando exactamente de lo mismo, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Está todo tal cual lo que estamos mencionando. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, notemos acá qué interesante el procedimiento, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que aquí está la práctica a pleno. Conocimiento, discernimiento. Después, ¿qué? Puesta en práctica. Hay que ponerlo en práctica. Y entonces, toda esa capacidad y ese entrenamiento que tenemos en la puesta en práctica hace que cada vez más nos pulamos más de alguna manera en el discernimiento de lo bueno y lo malo, lo incorrecto, lo correcto, lo que conviene, lo que no conviene. Y vamos a elegir lo mejor, como nos dicen los pasajes bíblicos. Crecimiento espiritual, creyentes espirituales. Que el Señor nos bendiga a trabajar en esto en todo momento. Amén.